Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en este evento tan multidisciplinar y tan interesante como han sido las 3 charlas que nos han precedido. Algo impensable para los que no estamos en el mundo de la cocina, ver cómo la cocina puede llegar a tantos sitios, a las prisiones, a los colegios, y cómo puede ayudar a transformar el mundo. Nosotros aportaremos un pequeñito grano de arena. Estamos, como dijo Dani al principio, trabajando con Mugaritz sobre un proyecto de creatividad que está todavía en curso. Hoy no vamos a hablar de ese proyecto, pero vamos a hablar de otro que surgió cuando tuvimos una conversación, José Mari, el director del Basque Culinary Center, y entonces, pensamos en buscar un espacio de colaboración, y yo le decía, es que lo veo muy complicado, lo veo muy difícil, porque claro, nosotros sabemos un poquito de algo que es el lenguaje, y cómo vamos a poder encardinar el lenguaje con la cocina. Es un poco complicado. Y bueno, empezamos por algo sencillo y a la vez tan complejo como es el vino, ¿no? Lo que hoy les voy a presentar son 2 experimentos que realizamos en el BCBD. Es un centro que pertenece a la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, que está a 15 minutos caminando de acá, que nos dedicamos a la neurociencia cognitiva. Para aquellos que no sepan lo que es la neurociencia cognitiva, pues nosotros percibimos, vemos, escuchamos, producimos, memorizamos. Bueno, pues la neurociencia cognitiva es aquella ciencia que se ocupa de entender cómo todos esos procesos cognitivos operan en un cerebro, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a una parte pequeñita que es a su vez muy grande, pero pequeñita dentro de la neurociencia cognitiva, que es entender el lenguaje. Esto que estamos haciendo en estos momentos es un proceso sumamente complejo que implica que, bueno, pues yo tengo una idea y a partir de esa idea, mediante una serie de operaciones complejas, llego a emitir una cadena continua de sonidos. Y ustedes lo que están haciendo es percibiendo esa cadena cognitiva, continua de sonidos, y segmentando donde no hay segmentación física, segmentando las palabras y al final entendiendo esa idea que yo he intentado transmitir. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a ligar esto con la cocina? Bueno, después de asistir al Brainiton hay muchas más ideas y creo que podemos encontrar ciertos puntos de encuentro, pero en aquel momento nos dirigimos hacia el vino y, bueno, al principio pensábamos en ligar lenguaje con vino, no era fácil, y entonces intentamos una cosa, intentamos ver algo que es un presupuesto de los productores del vino actualmente, y es que cuanto más grado de alcohol, mejor, porque, bueno, parece que gusta más, que el vino tiene más cuerpo, y eso es posible hacerlo en lo que se llama los vinos del Nuevo Mundo. Es posible hacerlo en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en donde, bueno, hay más libertad para producir esos vinos. En Francia, España e Italia, que le llaman la vieja forma de producir los vinos, pues hay una regulación muy específica en donde pues no se puede añadir todo el azúcar que se quiere. En fin, hay toda una serie de regulaciones que hay que tener en cuenta. Y bueno, la primera cosa que intentamos fue ver si ese supuesto que existe hoy en día de incrementar el grado de alcohol realmente es algo que nuestro cerebro percibe como nuestro cerebro percibe como interesante, que le da placer, ¿no? Y para eso, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues lo que hicimos fue trasladar a la gente al laboratorio y, bueno, aquí les presento lo que va a ser hoy, es sobre el vino, y teniendo en cuenta esos 2 sentidos que no han sido tan estudiados como en el caso de la visión o en el caso de la audición. El sentido del gusto y el sentido del olfato son unos grandes desconocidos dentro de
la neurociencia cognitiva. Y como decía, lo que hicimos fue llevarlos al laboratorio, porque muchas veces hay casos a ciegas, hay bueno, pues una serie de cuestionarios que se le presentan a los diferentes participantes para ver a ver si realmente pues ese vino gusta o no gusta. Entonces nosotros lo que dijimos es, vamos a hacer eso obviamente, pero vamos a ir un paso más allá y vamos a preguntarle directamente al cerebro. Bien, vamos a preguntarle directamente al cerebro lo que decimos en la primera parte, es decir, cómo el cerebro responde a vinos con diferentes grados de alcohol, y en un segundo momento, en un segundo experimento, vamos a introducir otra variable, que es si eres experto o no eres experto en los vinos, si eres un sommelier o no. ¿Por qué? Bueno, pues por dos razones distintas. Una es para ver a ver si realmente el circuito cerebral que está encargado del gusto y el olfato cambia cuando uno se hace experto. Por ejemplo, tenemos estudios previos cuando uno aprende a leer, cuando uno aprende música, cuando, por ejemplo, los taxistas de Londres tienen que aprenderse un callejero sumamente difícil. Bueno, pues hay áreas del cerebro que cambian, algunas de forma más permanente y otras de forma más transitoria, pero bueno, cuando comparamos a expertos con no expertos encontramos esas diferencias. Bueno, ¿qué es lo que sucede en el caso de los sommeliers? También existe una plasticidad cerebral para esos dos sentidos, el gusto y el olfato, que cambia en el caso de los expertos en vino. Y la segunda cuestión es el vocabulario que los sommeliers despliegan es sumamente complejo. Entonces, bueno, ahí entramos ya en otro dominio, que es el lenguaje, que es la red semántica. Realmente también cambia esa red semántica cuando esos expertos experiencian el vino, va más allá de una simple percepción y supone un cambio a nivel ya cognitivo más complejo. Bueno, pues esos son los dos temas para hoy. Entonces vamos a abordar el primero. ¿Y cómo decíamos que abordábamos estos dos temas? Bueno, pues preguntando, más allá de rellenar un cuestionario, preguntando cómo cambia la actividad cerebral. ¿Y para eso qué es lo que hacemos? Bueno, pues metemos a la gente en la resonancia. No es algo sencillo cuando, bueno, hacemos experimentos de lenguaje. Aquí hay un juego de espejos en donde la persona entra en la resonancia. Esto es un imán grande, esto es una resonancia como en el hospital, donde uno va a hacerse una resonancia de rodilla o de cabeza o de hombro. Nosotros solo la hacemos de cabeza, ¿vale? Entonces aquí hay un espejo, pero claro, ¿cómo hacer que le llegue el vino? Bueno, pues hay un sistema sumamente complejo en donde tenemos unas bombas que están controladas por ordenador, y hay una serie de tubos no ferromagnéticos. No podemos utilizar ningún tipo de material magnético acá, porque esto es, repito, un imán grande y se queda todo en el imán. Entonces hay un sistema de tubos que van acá, y al final lo que podemos es darle una gota de un vino, de otro vino, o de una solución salina, de agua, de lo que queramos. Y lo que hacemos es, medimos la actividad cerebral contingente a la presentación de un determinado estímulo, que puede ser un vino de alto grado, un vino de bajo grado, y podemos jugar con sommeliers o con gente no experta en vinos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a entender brevemente cómo funciona la resonancia. La resonancia lo que capta es cuando una determinada área del cerebro necesita trabajar más, necesita oxígeno. Entonces pide oxígeno, demanda oxígeno, que viene a través del flujo sanguíneo, y entonces, bueno, el oxígeno pasa a las células, porque las células están trabajando. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que cuando se lleva oxígeno, esto tiene una actividad que se llama diamagnética, es decir, no es sensible al magnetismo. Pero una vez que descarga el oxígeno, esa hemoglobina tiene actividades magnéticas, con lo cual lo que podemos hacer es medir
cuál es el flujo sanguíneo que va a una determinada zona del cerebro y, por tanto, lo que hacemos es inferir que si esa zona del cerebro demanda mucho oxígeno y nosotros podemos captar esa actividad mediante la resonancia, es porque esa zona del cerebro está trabajando. Por tanto, está involucrada en la realización de esa determinada tarea. Por tanto, lo que tenemos que tener son dos condiciones. Una en donde presentamos, por ejemplo, agua y a continuación lo que hacemos es presentar un estímulo, que puede ser vino, que puede ser una palabra, que puede ser lo que sea. Y lo que tenemos que ver es si hay diferencias en el cambio de la señal magnética cuando no se presenta un estímulo, cuando hay una línea base o cuando se presenta el estímulo. Esta es la base de toda la charla, ¿vale? O sea, lo que intentamos es ver la activación cerebral en una determinada zona del cerebro en función de todas estas actividades físicas. Bien, para eso hacemos un diseño sumamente complejo en donde presentamos distintos tipos de vino y una solución salina para contrastar la diferencia de activación en distintas zonas del cerebro cuando se presenta vino versus cuando se presenta una activación, una solución salina. Esto es lo que encontramos, esto es, el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Aquí vemos cuál es la activación en el hemisferio izquierdo y aquí vemos cuál es la activación en el hemisferio derecho. Cuando le presentamos todos los vinos con respecto a la solución salina, eso nos da el circuito que está enganchado al sabor y al olor. Y ahora lo que hemos hecho ha sido, dentro de ese circuito, contrastar qué es lo que sucede con los vinos de alta graduación y los vinos de baja graduación. Evidentemente hemos tenido que seleccionar distintos tipos de vino para controlar otra serie de variables como son los taninos, la acidez, etcétera, etcétera. Todas esas cosas de las que ustedes son expertos. Y lo que encontramos al final es que aquí tenemos la activación para los vinos con bajo grado de alcohol y aquí con alto grado de alcohol. Y esta es la diferencia. Lo que ocurre es en esta zona de acá, que es la ínsula, que es una de las áreas que pertenece al circuito del gusto y del olfato, pero sobre todo, digamos que es la etapa final del circuito del gusto, encontramos que hay una diferencia entre baja graduación y alta graduación. Esto quiere decir que los de baja graduación atraen más atención por parte del cerebro que los de alta graduación, con lo cual el supuesto de que estábamos hablando que los productores de vino están asumiendo parece que no es lo que nuestro cerebro nos está diciendo, porque además esto iba acompañado por no diferencias en placer entre los distintos tipos de vinos. Bueno, esto lo que nos ayuda a entender es que hay diferencias en el circuito, tanto en la ínsula derecha como en el cerebelo, que veíamos al principio. Son zonas que sabemos por otra serie de investigaciones que están implicadas en el circuito del gusto y vemos que son capaces de distinguir entre vinos de alta graduación y vinos de baja graduación. Además, este experimento nos ha servido para ver cómo funciona el circuito del gusto y hacernos la siguiente pregunta. La pregunta del otro experimento que hicimos con los sommeliers. Entonces, todos sabemos que el vino es un elemento muy complejo, que tiene muchos aromas, que tiene gustos diferentes, y lo que queríamos saber es en qué se diferencian desde el punto de vista de los circuitos cerebrales los sommeliers y las personas no expertas. Y repito, con dos preguntas muy claras. Una de ellas es: ¿existen cambios de plasticidad cerebral en el circuito del gusto y del olfato cuando uno llega a ser experto
en vinos. Y segundo, debido a todas las tonalidades que son capaces de apreciar los sommeliers cuando huelen un vino o cuando prueban un vino y les evoca toda una serie de imágenes, y dado que los sommeliers tienen un vocabulario muchísimo más extenso que la gente que no es experta en vinos en cuanto a todas esas tonalidades que les evoca ese determinado líquido, es posible que no solo el circuito del vino esté cambiando, sino que el circuito semántico, cuando ellos tienen vino en la boca, experiencian algo completamente diferente o ligeramente diferente y por tanto evocan la red semántica de forma distinta a los no expertos. Bueno, pues esas dos preguntas era lo que queríamos responder, y para ello lo que hicimos es, bueno, esto es lo que les acabo de decir, la red semántica y el circuito. Entonces lo que hacíamos es, poníamos en la resonancia a los sommeliers y a los no expertos. Al final pues pasaron por el experimento 20 sommeliers y 20 no expertos, y lo que hacíamos era presentarles 4 tipos de vinos, 4 tipos de vinos, que eran el Clos Mogador, que es un vino muy complejo. Elegimos estos vinos por su distinto grado de complejidad. Teníamos el Clos Mogador, que es catalán y tiene una mezcla de Garnacha, de Cabernet Sauvignon, de Cariñena y de Shiraz. Como ven, es una mezcla de uvas muy compleja. Teníamos el Alión de las bodegas Vega Sicilia, que es 100% tinto fino, que aunque es monovarietal, también es un vino muy complejo. Y luego teníamos 2 vinos blancos. Había esos 2 vinos tintos y había 2 vinos blancos. Uno que es de Galicia, Asortes, que es 100% Godello, que también tiene un aroma bastante más complejo que el último, La Calma, que es un Chenin Blanc, también monovarietal, que también es complejo, pero es mucho menos. Entonces teníamos vinos con distinto grado de complejidad, y además tenían distintos grados de alcohol. En estos momentos lo que nos interesa son los distintos grados de complejidad. Hacíamos también lo mismo, presentábamos a lo largo de... Estaban aproximadamente 50 minutos en la resonancia, y al final pues se bebían lo que es una copa de vino, ¿no? Porque iban cayendo gotitas a gotitas de distintos vinos, y con solución, una solución para limpiar la boca. Y lo que encontramos es, de nuevo, pues el circuito del gusto y del olfato cuando vemos la activación cerebral de todos los vinos en comparación con la solución sin gusto, con la solución como agua era, ¿no? Y aquí tenemos la activación en el hemisferio izquierdo y la activación en el hemisferio derecho. Estas son activaciones, por ejemplo, aquí tenemos la ínsula de nuevo, aquí tenemos el tallo cerebral, que también es una zona, aquí tenemos el cerebelo. Son áreas, aquí también, son áreas que, bueno, en función de investigaciones previas sabemos que tienen que ver con la activación del circuito del gusto y del olfato. Y esto es lo que obtenemos cuando separamos por vinos blancos y por vinos tintos. Básicamente, si uno se fija en el global y ahora se fija en los vinos blancos, vemos que hay un gran solapamiento en las zonas del circuito del gusto y del olfato. Aquí tenemos lo que sucede con los vinos tintos, y si vemos el solapamiento de blancos y tintos, pues tenemos lo mismo, ¿no? Bueno, pues eso quiere decir que hemos dado en el clavo. Vemos que pillamos a los sommeliers y pillamos a los no expertos, y bueno, cuel vemos ese conjunto y lo vemos en vinos blancos y lo vemos en vinos tintos, ambos activan ese circuito de el gusto y el olfato. Y ahora lo que nos interesa ver es qué es lo que sucede cuando comparamos a los
sommeliers con los no expertos. Aquí tenemos el hemisferio izquierdo, aquí tenemos el hemisferio derecho, aquí tenemos el efecto del grupo. Si os fijáis, estas son las activaciones, esto es para los blancos y esto es para los tintos, en dos de las áreas, esto es para los no expertos y estos son para los expertos, ¿no? Entonces aquí vemos, esto es un área somatosensorial que codifica generalmente toda la parte de la boca, y entonces vemos que esto pertenece a ese circuito y hay cambios, hay una mayor activación en el caso de los sommeliers en comparación con los grupos control, y otra área muy importante en donde se encuentran esas diferencias es en el cerebelo, tanto izquierdo como derecho, incluso pilla aquí una parte de temporal inferior. Por tanto, hay una diferencia importante entre los sommeliers y los no expertos en zonas del circuito del gusto. Cambia diferencialmente. Y aquí hay una zona que es el parahipocampo y el fusiforme, que son zonas que están involucradas en el procesamiento semántico. Por tanto, tenemos diferencias tanto en áreas somatosensoriales como en áreas semánticas. Y aquí hay un efecto interesante, que es un efecto del vino. Veíamos que los vinos blancos son menos complejos que los vinos tintos, y aquí tenemos el efecto de la complejidad. Fijaos que los vinos tintos tienen más activación que los vinos blancos, independientemente de que miremos a los expertos o a los no expertos. Y aquí tenemos otro efecto sumamente interesante, que es la interacción por el grupo de vino. Veíamos que el vino tinto es mucho más complejo que el vino blanco. Bueno, pues lo que aquí se refleja es que el vino tinto muestra más diferencias que el vino blanco entre sommeliers y personas no expertas. Aquí tenemos la diferencia. Fíjense que no hay diferencias en los vinos blancos, pero en los vinos tintos hay una diferencia importante entre los sommeliers y los no expertos. También se ve aquí la diferencia entre vino tinto y vino blanco, que ocurre solamente en los sommeliers. Estos son zonas temporales, aquí tenemos zona del parahipocampo, que nos muestran esa diferencia en complejidad que es apreciada solamente en el caso de los sommeliers. ¿Qué nos quiere esto decir? Bueno, pues nos quiere decir que con respecto a la pregunta que nos hacíamos al principio, las respuestas parece ser que están bastante claras. Sí hay unos cambios en el circuito de el gusto y el olfato cuando uno llega a ser experto en ese dominio, y en segundo lugar hay cambios también, hay diferencias en el circuito semántico. Los sommeliers, probablemente debido a que tienen un vocabulario más rico y que ese vocabulario se activa cuando huelen y cuando prueban el vino, nos muestra que ese circuito cambia, y ese circuito es más fácil ver esas diferencias a medida que nos vamos hacia los vinos más complejos. Bueno, pues esto es un poco lo que les quería comentar de estas dos investigaciones. Hay diferencias en el circuito somatosensorial y hay diferencias en el circuito semántico, y esas diferencias se incrementan a medida que hay más posibilidad de apreciar lo más complejo. Y bueno, pues esta investigación, repito, ha sido posible gracias a la colaboración del Basque Culinary Center y su director, Iñaki Álava, también, que ha colaborado en la selección de los vinos. Y evidentemente nosotros tenemos una financiación de muchos centros, muchas agencias de financiación, porque es una investigación cara que requiere pues el uso de aparatos sumamente complejos. Entonces, bueno, pues queremos agradecer a
la acreditación Severo Ochoa, que acabamos de recibir, a las becas europeas de prestigio como son las ERCs y bueno, pues Iker Vázquez y el Gobierno de España. Y evidentemente esto lo ha hecho mucha gente. Tenemos a Iliana Quiñones del BCBL, Iñaki Álava del BCC, tenemos Ranfros del BCBL y Dana Small de la Universidad de Yale. Y a su vez queremos agradecer toda la paciencia que han tenido con nosotros los sumillers y las personas no expertas que han participado en la investigación. Bueno, tenían que venir al laboratorio y se pasaban allí unas cuantas horas, una de ellas en la resonancia. Y para los que quieran ver dónde estamos, repito, a 15 minutos de acá y estamos encantados de recibirles y de buscar elementos multidisciplinares que nos ayuden a salir del aburrimiento. No digo aburrimiento porque nos lo pasamos muy bien estudiando lenguaje, pero esto es una mota de frescura muy diferente que bueno, queremos seguir alentando y queremos seguir trabajando para bueno, pues, encontrar cosas diferentes. Muchas gracias.